Y ya estamos junto a Alicia Contreras en Conexión Global para seguir revisando las noticias internacionales con el foco puesto, por cierto, en Naciones Unidas, porque las reuniones continúan, los discursos y, por cierto, declaraciones como las del presidente Zelensky. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Mati. Así es, hoy fue el turno del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que también se ha reunido con distintos mandatarios, entonces en medio de esta asamblea general, que también tiene un foco puesto en lo que está pasando en la guerra en Ucrania. Y en su discurso, el presidente ucraniano defendió la necesidad de rearmarse en este contexto político y aseguró que se está viviendo la carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad. Asimismo, aseguró que no hay garantías de seguridad salvo las armas y los amigos. Tenemos un informe de José Levi respecto de lo que fue la declaración del presidente ucraniano. Según Volodymyr Zelensky, nos encontramos en la carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad. Según él, la regulación de lo que está ocurriendo ahora no es menos importante que la no proliferación de armas nucleares. Él sobre todo se centra en el tema de los drones, que según él fue desarrollado por Rusia, sobre todo durante esta guerra con Ucrania. Él asegura que la combinación de estos drones con la inteligencia artificial e inclusive también el que puedan tener ojivas nucleares, esto representa una amenaza que hay que abordar ahora, que es necesario regular cuanto antes. Él culpa a Rusia de intentar extender la guerra actual con Ucrania al resto de Europa y asegura que es necesario frenar a Moscú. Parar a Rusia ahora es más barato que preguntarse quién será el que va a crear un dron que pueda llevar una ojiva nuclear. Tenemos que hacer todo juntos. Tenemos que parar al agresor. Tenemos el gran desafío que no sea una catástrofe después para todos. Todo esto coincide con un cambio dramático en la postura de Donald Trump. Si hasta ahora él daba a entender que para conseguir la paz sería necesario que Ucrania realizara concesiones territoriales a Rusia, ahora lo que afirma es que las sanciones han llevado a una situación económica, una realidad en Rusia que la convierte en un tigre de papel, y entonces llama a Ucrania a rehacerse con todos los territorios ocupados por Rusia durante esta guerra. Esta fórmula es rechazada rotundamente por Moscú, donde se advierte que ellos para nada son un tigre de papel, sino afirman que ellos son un oso real, amenazando con las consecuencias de esta nueva postura de Estados Unidos. Lo que sí es que expertos destacan que Donald Trump, con este cambio de posturas tan a menudo, lleva a que tampoco ahora se pueda saber realmente si esta será su postura definitiva. José Levi, CNN, Jerusalén. Y otro de los oradores en la Asamblea General de la ONU fue el rey de España, Felipe VI, que fue bien duro respecto del gobierno de Benjamín Netanyahu sobre lo que ocurre en Gaza. Aseguró y exigió a Israel, el monarca español, que pare, según las palabras, su masacre en Gaza. Eso sí, habló de masacre y no de genocidio, que es como ya desde hace un par de semanas el gobierno español está calificando la situación que se vive en Gaza. Ellos hablan de un genocidio. También el rey Felipe defendió la decisión de España de defender y reconocer un Estado palestino. Escuchemos lo que dijo el monarca. Por eso nos duele tanto. Nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación
los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. ¿Con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Y ya lo hemos dicho, el debate por el reconocimiento de un Estado palestino se ha tomado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Distintos países se han sumado entonces al reconocimiento. Ya son casi 160 los países que reconocen al Estado palestino, incluido Chile, ya lo hemos dicho. Mientras en Gaza sigue el desplazamiento de los gazatíes debido entonces a la ofensiva militar del gobierno israelí que pretende ocupar la ciudad de Gaza. Siguen avanzando y los gazatíes se siguen desplazando, no es primera vez que lo hacen, y ya aseguran que ni siquiera tienen los medios para poder moverse del territorio. Y esta discusión de el debate, el reconocimiento más bien de un Estado palestino, va con miras hacia la solución de los dos Estados. A eso apunta la comunidad internacional, un Estado palestino y otro Estado israelí que solucione entonces este conflicto. Esta propuesta tiene largos años, décadas que se ha hablado de esto, pero hay distintos puntos que la hacen muy difícil de realizar. Por ejemplo, el tema del territorio. También los territorios palestinos, no solo Gaza está destruido, también Cisjordania está llena de asentamientos judíos que son ilegales según el derecho internacional. Ese es el tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime hoy a las 10 de la noche, y hablamos también con Javier Abu Eid. Es bien interesante esta persona porque es abogado chileno, palestino, y actualmente está en Cisjordania. Hablamos respecto de cómo se vive entonces esta situación en Cisjordania y qué le parece esta solución de dos estados, además del reconocimiento entonces del Estado palestino. Veamos un adelanto de esa conversación. La solución de dos estados funciona siempre y cuando la ocupación israelí se acabe, y esa es la clave de todo el asunto. Yo creo que es muy positivo el hecho que la comunidad internacional continúe mostrando su posición en cuanto a el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. Yo personalmente creo que los reconocimientos que estamos viendo hoy en día llegan bastante tarde y son bastante poco para lo que se necesita en este momento, que es básicamente detener el genocidio que hay en Gaza y terminar con la ocupación israelí en general. De todos modos, si es que se logran generar dinámicas para poner la presión necesaria para que la ocupación y colonización israelí acabe, claro que una solución de dos estados es posible. El problema radica en que Israel, que tiene el poder en esta zona, no está a favor ni de una solución de dos estados independientes Israel y Palestina, y tampoco está a favor de una solución de un solo Estado. Ahora vamos a hablar de Javier Milei, porque también el presidente argentino habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso bastante crítico de la organización. Aseguró que este bloque se ha llenado de burócratas que dicen qué deben hacer los estados y cada individuo en el planeta. También criticó las políticas migratorias, diciendo que la apertura de fronteras fue una invasión. Y, por otra parte, por supuesto, se alineó con las políticas de Donald Trump y, de hecho, defendió lo que ha hecho el presidente estadounidense. Escuchemos lo que dijo Javier Milei. No somos, sin embargo, los únicos que estamos tomando las decisiones difíciles que este momento histórico demanda. El presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. Nos vamos ahora a China, al sur de China, donde está pasando el tifón Ragasa, que es hasta ahora la tormenta más poderosa en lo que va del año. Ha provocado muertes, destrucción y la evacuación masiva de personas, y se dirige ahora a Vietnam. ¿Qué ha pasado? Lo vemos en el informe de Michelle Recasés. Este es uno de los muchos estragos que dejó hasta ahora el super tifón Ragasa.
el más poderoso de lo que va del año. La tormenta tocó tierra el pasado lunes en el norte de Filipinas con vientos sostenidos que superaban los 265 kilómetros por hora, lo que lo ubicó brevemente en la categoría 5, la más alta en la escala de tifones. Después de Filipinas, Ragasa se desplazó hacia Taiwán, donde las lluvias torrenciales causaron el colapso de un puente y múltiples emergencias por inundaciones repentinas. Estacioné el auto junto a la entrada y el agua rompió las ventanas al desbordarse. Para cuando subí, ya era demasiado tarde. Tuve que subir rápidamente al segundo piso y el agua ya me había llegado al pecho. En el municipio de Huangfu, una presa natural que contenía un lago recién formado colapsó el martes, liberando más de 68 millones de toneladas de agua y dejando como resultado al menos 17 fallecidos y 17 personas desaparecidas. Cerca de 2 millones de residentes han sido evacuados en la zona. Ayer fue muy aterrador. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Fue como el fin del mundo. Es todo lo que puedo decir. Pensé que las olas nos golpearían en cualquier momento y no podríamos escapar. Era tan grande que me da escalofríos. Este miércoles, el tifón avanzó sobre el mar de China Meridional. La ciudad de Shenzhen, una de las principales metrópolis tecnológicas de China, fue la locación que recibió con más fuerza la llegada de la tormenta. En prevención de su llegada, las autoridades chinas ordenaron evacuaciones masivas, cierre de aeropuertos y la suspensión de actividades comerciales. Los daños no fueron tan graves como habíamos previsto. Es posible que nuestras medidas de protección fueran mejores y que respondiéramos con rapidez, lo que ayudó a minimizar las pérdidas. En Hong Kong, las clases fueron suspendidas y la mayoría de las oficinas enviaron a sus empleados a casa. Los supermercados y tiendas quedaron con sus estanterías completamente vacías ante el temor de la población de un encierro prolongado. Especialistas atribuyen la fuerza inusual de Ragasa al cambio climático, señalando que este tipo de tormentas no solo se están volviendo más frecuentes, sino que también más intensas. Las autoridades regionales y organismos internacionales continúan monitoreando el avance del tifón, mientras que los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en las zonas ya afectadas. Debido al calentamiento global, habrá más humedad de la atmósfera y la temperatura del agua también será alta, por lo que se esperaría que, una vez que la tormenta se desarrolle, tenga más energía. Por lo tanto, se espera que la tormenta se intensifique aún más en el futuro. Por lo tanto, se esperarían más supertifones, no solo en la costa sur de China, sino quizás incluso en otras partes de Asia. Mientras que los meteorólogos advierten que, aunque Ragasa ha perdido algo de intensidad y ha descendido a categoría 4, su poder destructivo sigue siendo significativo y hay que mantener las precauciones. Además, se teme que el sistema continúe su ruta hacia Vietnam y Laos a fines de esta semana, afectando aún a más países. Vamos a terminar en Estados Unidos, donde anoche fue el regreso a las pantallas del comediante Jimmy Kimmel después de que su show fuera suspendido luego de sus palabras tras el asesinato de Charlie Kirk y sus críticas a los sectores más conservadores. Entre lágrimas dijo que no pretendió minimizar este asesinato, pero que más importante que su programa es el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos. Veamos lo que dijo Jimmy Kimmel. But I do want to make something clear because it's important to me as a human, and that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this. You almost have to feel sorry for him. He did his best to cancel me. Instead, he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now. The President of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke. Igual, Mati, a pesar de que volvió a las pantallas, no fue transmitido en todas las cadenas donde era transmitido antes. Pero sin duda debe haber tenido anoche por lo menos muchísimo más audiencia que en sus shows tradicionales. Por supuesto, yo lo vi y nunca veo ese programa. Bien, Alicia, muchísimas gracias y la invitación entonces es para Conexión Global Prime esta noche a las 22 horas. Así es.
Muy buenas tardes.